Mi nombre es Lorena Guadalupe Hernández y en esta ocasión voy a exponer el tema del contrato de agencia, analizando su regulación, características, derechos y obligaciones de las partes, así como sus efectos y causas de terminación. Tenemos la definición del contrato de agencia que nos dice que el contrato de agencia es una figura jurídica del derecho mercantil por medio de la cual una persona natural o jurídica se obliga de manera permanente a promover, negociar o concluir actos o contratos por cuenta de otra, que será la principal. El artículo 362 del Código de Comercio de El Salvador define al agente, representante o distribuidor como aquella persona que designa mediante contrato para realizar estas actividades de forma continua, con o sin representación legal. Este tipo de contratos es común en actividades de comercialización, distribución de productos, representación en ventas, entre otros, y permite a las empresas ampliar su presencia en el mercado sin asumir directamente todos los costos o gestiones. Un ejemplo práctico que podríamos poner sería una empresa fabricante de cosméticos que designe a un agente en otra ciudad para promover y vender sus productos. Dicho agente no produce los cosméticos, pero actúa en nombre del fabricante para llevar el producto al consumidor final. El elemento esencial es la permanencia. No se trata de un mandato ocasional, sino de un vínculo estable. El agente no adquiere para sí los bienes, sino que media entre el principal y los terceros. En otras denominaciones, tenemos nuestro Código de Comercio, se refiere a este contrato como contrato de agencia, contrato de distribución o contrato de representación. Aunque jurídicamente nos referimos al contrato de agencia, nuestro Código de Comercio también utiliza otros términos como contrato de distribución o contrato de representación, dependiendo de las funciones específicas que asuma el agente. En la presentación, el agente puede concluir contratos directamente actuando en nombre del principal. En la distribución, el distribuidor compra para revender con su propio riesgo. Estas denominaciones reflejan distintas modalidades de la misma relación jurídica. El objeto del contrato de agencia nos dice, ese contrato permite que una persona se encargue de forma permanente con o sin exclusividad de promover, negociar, distribuir o comercializar productos o servicios en nombre y por cuenta propia. El objeto del contrato de agencia es que una persona se encargue de forma permanente y con o sin exclusividad de promover, negociar, distribuir o comercializar productos o servicios en nombre de otra. Esta figura resulta beneficiosa tanto para el empresario como para el agente. El primero logra ampliar su cobertura comercial sin incluir en todos los costos operativos y el segundo obtiene una fuente de ingresos por las gestiones que realiza, sin necesidad de adquirir los productos por su cuenta, como por ejemplo, un agente podría encargarse de promover servicios financieros en zonas donde el banco no tiene presencia física. Esto permite al banco captar más clientes y a la gente percibir comisiones sin establecer una sucursal. Las partes del contrato de agencia. Tenemos al agente distribuidor o representante y tenemos al principal. El agente distribuidor o representante es quien se encarga de promover o negociar, concluir actos o contratos por cuenta del principal. El principal, es decir, la persona representada, que otorga al agente la facultad de actuar en su nombre. Esta relación se basa en la confianza,
por lo que la selección del agente debe ser cuidadosa, considerando su capacidad, seriedad y experiencia en el rubro. Las características del contrato. El contrato de agencia presenta varias características jurídicas importantes. En un contrato mercantil regulado por el Código de Comercio, es un contrato bilateral ya que genera obligaciones recíprocas entre las partes. Es consensual, pues se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Principal, no depende de otro contrato. Puede ser exclusivo o no exclusivo, dependiendo si el agente tiene derecho único de representar al principal en su zona. Y es un contrato oneroso, ya que implica una contraprestación económica para el agente. Estas características lo diferencian de figuras como el mandato civil, que no siempre requiere una relación onerosa o permanente. Las obligaciones del agente, representante o distribuidor. El agente tiene obligaciones que debe cumplir con diligencias y buena fe. Promover y, si está autorizado a concluir contratos, debe llevar a cabo acciones de prospección de mercado, presentaciones a clientes y, cuando tenga poder, suscribir acuerdos, como por ejemplo coordinar demo de un software y firmar la licencia en nombre del principal. Actuar con diligencia y buena fe. ¿Eso qué quiere decir? Obrar con el cuidado de un profesional prudente y no usar información privilegiada en su propio beneficio. Como por ejemplo, informar al principal sobre una oferta de un competidor sin aprovecharla para una negociación paralela. Informar al principal sobre sus gestiones. Entregar informes periódicos sobre avances, obstáculos, estrategias y resultados, como por ejemplo, podría ser un informe mensual con indicadores de gestión y propuestas de mejora. Cumplir con las instrucciones del principal. Ajustarse a precios, condiciones y territorios fijados, como por ejemplo ofrecer descuentos tal como han sido pactados. Guardar el secreto comercial, que quiere decir proteger información estratégica durante y después de la vigencia. Ejemplo, no debe de revelar márgenes de ganancia ni listas de clientes. En caso de representar a varios principales, debe advertir si hay conflicto de intereses por líneas competitivas, como por ejemplo, notificar que también distribuye productos similares de otra marca. La omisión de estas obligaciones puede dar lugar a sanciones contractuales e incluso a la terminación del contrato con responsabilidad. Las obligaciones del principal. Por parte del el principal debe pagar la remuneración pactada, ya sea fija o comisionada, según el convenio. Reconocer las comisiones correspondientes, proporcionales al valor de los negocios realizados. Informar a la gente sobre operaciones relevantes, quiere decir facilitar datos de mercado, precios y condiciones. Cumplir con los contratos aceptados por el agente, es decir, no puede desconocer acuerdos válidamente celebrados. Indemnizar a la agente al finalizar o modificar el contrato sin causa justificada. ¿Eso qué quiere decir? Que va a resarcir a la agente si finaliza o modifica sin causa. Es decir, no puede actuar arbitrariamente si rompe el vínculo sin motivo. Debe asumir los perjuicios causados a la gente. Remuneraciones del agente o representante distribuidor. La remuneración debe ser fija, variable o basada en comisiones. Si no se pacta expresamente, el agente tiene derecho a una comisión proporcional al valor de los negocios que gestione. Además,
Si el negocio no se concreta por culpa del principal, el agente puede reclamar el total de la comisión. Si tiene exclusividad en una zona, tiene derecho a comisión por todos los negocios celebrados en esa área, incluso si no participó directamente. Al finalizar el contrato, puede reclamar comisiones pendientes. Este esquema busca proteger a la gente frente a decisiones del principal, no que puedan afectarlo económicamente. Las indemnizaciones del agente representante o distribuidor. Si el contrato se da por terminado sin causa justificada, el agente tiene derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos, incluyendo gastos no recuperables hechos por el agente para el negocio del cual se le priva. Por ejemplo, publicidad y viajes, inversiones en el local, equipo mobiliario y demás, que solo servían para ese negocio. Existencias en mercadería, accesorios que ya no puede vender o cuya venta se vuelve difícil. El valor se calcula con el costo, fletes e impuestos, y el principal puede quedarse con la mercadería al pagarla. Utilidad bruta promedio obtenido en los últimos 3 años o durante el tiempo que duró la relación. El objetivo de esta indemnización es restablecer a la gente en la situación económica en que se encontraba antes de la finalización del contrato. Responsabilidades del agente representante o distribuidor. El agente no responde por los incumplimientos del principal si ha actuado conforme a sus instrucciones. Su responsabilidad se limita al cumplimiento fiel de las directrices que recibe. Esto implica que, mientras obre con diligencia, buena fe y dentro de los límites de su cargo, no puede ser considerado responsable por falta de ejecución del contrato por parte del principal. Causas justificadas de terminación de contrato. El principal puede dar por terminado el contrato por causas justificadas, como incumplimientos de obligaciones por parte del agente, como por ejemplo, incumplimiento del agente, fraude, ineptitud o negligencia grave. Disminución sostenida de ventas atribuible al agente. Divulgación de información confidencial, actos que perjudiquen la distribución, fraude, ineptitud o negligencia grave. Disminución de ventas atribuible al agente, divulgación de información confidencial, actos del agente que perjudiquen las ventas o la distribución. Estas causas deben ser probadas y estar claramente justificadas para evitar una responsabilidad por terminación injustificada. Causa justificada de terminación de contrato por parte del agente. El agente también puede terminar el contrato cuando el principal modifica unilateralmente el contrato de manera que afecte sus derechos o sus intereses. Podemos poner si se reduce su zona de exclusividad o se altera el porcentaje de comisiones sin su consentimiento. En tal caso, la terminación será atribuible al principal, quien deberá responder por los daños ocasionados. En conclusión, el contrato de agencia permite al empresario expandir su alcance y a la gente obtener beneficios por sus gestiones bajo un marco de confianza y obligaciones recíprocas. La regulación salvadoreña, a través del Código de Comercio, ofrece un esquema claro para su celebración, ejecución y terminación, protegiendo a ambas partes. Les agradezco su atención y quedo atenta a sus preguntas o comentarios para profundizar en alguno de estos aspectos. Gracias.